noches, ML Lawyers. Bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad jurídica ofrecido por nuestra firma. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la entrada en vigencia del decreto 558 del 15 de abril del 2020. Este decreto resulta fundamental y lo queremos tratar en nuestro canal de YouTube porque presenta unas modificaciones tanto en las cotizaciones al Sistema General de Pensiones como unas situaciones jurídicas que afectan a los empleadores, a los empleados independientes y a los empleados dependientes. También, y muy importante, a más o menos 20.000 afiliados que ya tienen o ostentan la calidad de pensionados y que fueron pensionados en el régimen de ahorro individual. Todas estas consideraciones las vamos a poner en su conocimiento de una forma un poco dinámica, entendible para todos, para que todos sepamos cómo podemos acogernos, si nos resulta útil, a las consideraciones o al decreto del que vamos a hablar, ¿cierto? Me presento, mi nombre es César Manrique, soy abogado de la firma y a continuación voy a exponerles segmentadamente las situaciones más relevantes que nos trae la emisión de este decreto. Sea lo primero entonces, hablar de cuál es la base, cuál es el sustento normativo para la emisión de este decreto por parte del presidente de la República. Los estados de excepción están reglamentados en el artículo 215 de la Constitución Política. Esa reglamentación o esa disposición constitucional está reglamentada más específicamente en la Ley 137 de 1994, es una ley estatutaria, y en esa ley vamos a encontrar cuáles son las facultades tanto del presidente como de sus ministerios para conjurar la emergencia, ya sea económica, ya sea ecológica o ya sea social que se presente y que haya dado pie a la necesidad de un estado de excepción. También tenemos como fundamento y el principal fundamento de la emisión de este decreto 558 es la emisión del decreto 447 de marzo del 2020. Mediante este 447 entra en vigencia este marco normativo del estado de excepción en el cual ya, pues como sabemos y es de conocimiento público, se han emitido una serie y una cantidad ya bastante importante de decretos mediante los cuales el gobierno ha intentado resolver las situaciones más graves o más apremiantes que le resultan al país. Siendo este el esquema jurídico en el cual se basa la emisión de este decreto 558, procedo entonces a comentarles que las consideraciones no son solo de régimen de derecho interno o sistema jurídico interno, sino que las entidades internacionales han estado, por supuesto, al tanto de la situación del COVID-19 y se han manifestado. Esta es, por ejemplo, la situación con la Organización Internacional del Trabajo, porque como vemos, las consideraciones de este decreto son netamente de derecho laboral. La Organización Internacional del Trabajo reconoce cuáles son las repercusiones que nos pueden afectar y en general a todos los países de la comunidad internacional por la presencia del COVID-19 y por las fluctuaciones y por el descenso en la economía, y en ese sentido nos dice y nos hace unos planteamientos la Organización Internacional del Trabajo, y es que más o menos de 5.7 a 24.5 millones de personas van a perder sus empleos por la entrada del COVID-19 y por las características de la economía a nivel internacional. Y en ese sentido, la OIT insta a los gobiernos en general a que tomen medidas para la protección de los trabajadores, para la contención de los despidos masivos y más bien para que los empleadores sostengan sus nóminas y sostengan los pagos de las mensualidades a sus trabajadores. Hasta ahí, hasta ese sentido es el primer segmento. Ahora posteriormente les mostraré entonces cuáles son las razones fácticas que dan a nivel internacional y a nivel nacional la necesidad, que nos presentan la necesidad o que le presentan al gobierno esta necesidad de emitir este decreto 558. Continuamos entonces especificándoles quiénes van a ser los beneficiados de esta medida, de las medidas tomadas mediante este decreto. ¿Quiénes son? En principio, realmente los más favorecidos van a ser dos. ¿Cuáles? Los empleadores y los trabajadores independientes. Los trabajadores con el fin de que al disminuir, al alivianar la carga que tienen que hacer con los aportes al Sistema General de Pensiones, puedan mantener las nóminas y puedan mantener el pago y los salarios de sus empleados en esta situación económica pues que les resulta tan adversa. Para los empleados independientes también, porque es que ellos en los aportes que hacen tienen que hacerse cargo del 100% del aporte. Entonces tenemos que la ley 100 determina que los aportes se harán en atención al 16% en razón al salario base de liquidación, ¿cierto? De cotización, al salario base de cotización.
En ese sentido, ese 16% asciende actualmente a un valor de 140.445 pesos. Ese valor se divide en un 75% a cargo del empleador y 25% restante a cargo del empleado. Para los trabajadores independientes, ellos asumen el 100% de ese 16%, de ese aporte, lo asumen integralmente. Con esta modificación que entra en vigencia con el decreto 558, tenemos que la reducción, se va a generar una reducción del 16% al 3% en esos aportes. ¿Qué quiere decir? Que del 16% que costaba 140.445, va a generarse una obligación de pagar tan solo 26.333 pesos. Esta es una medida transitoria y en esto hay que ser claros. Esto no va a ser un tema que vaya a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque como estamos ante una medida de excepción, esta medida contempla estas modificaciones por los meses de abril y mayo. Estos meses y estas cotizaciones de abril y mayo, como sabemos, pues serán pagaderas en mayo y junio. Entonces, para estos meses de cotización, tendremos esta posibilidad de acceder a pagar tan solo el 3% en cambio del 16% que estaba establecido en la ley 100. Continuando con las modificaciones que nos trae el decreto 558, tenemos una de las más importantes y es la que afecta a las personas que ya tienen la calidad de pensionados en el régimen de ahorro individual. Esto porque este régimen, según el artículo 79 de la ley 100, trae tres modalidades de pensión, ¿cierto? La renta vitalicia inmediata, el retiro programado y el retiro programado con renta vitalicia inmediata. En este video lo que realmente vamos a explicar es el retiro programado. ¿El retiro programado por qué? Porque es el único de estas consideraciones que continúa bajo la administración de la administradora de fondos de pensión. La renta vitalicia inmediata, por el contrario, pasa a ser administrada por las aseguradoras con quien se contrate. Tenemos que, cuando usted es cotizante, ¿sí?, la persona empieza a cotizar, estos valores que hacen parte del fondo van a empezar a colocarse, ¿cierto?, en activos financieros. Esos activos financieros van a generar una rentabilidad. Y esta rentabilidad en un porcentaje va a ser retribuida en el fondo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted es cotizante, la volatilidad de los activos financieros en la que se invierte su dinero es una volatilidad media. Pero ya cuando usted ostenta la calidad de pensionado, se hacen unas inversiones mucho más conservadoras. Sí, en algunos activos que no sean tan fluctuantes, que no sean tan, de pronto, tan peligrosos para el activo que usted tiene. Y en ese sentido, tenemos que aún cuando usted es pensionado o cuando usted es cotizante, siempre va a haber colocación de ese dinero en activos. ¿Qué es lo que pasa? Con la situación económica actual, hay una disminución en la economía y además con factores como por ejemplo la disminución del valor del petróleo, hace que los mercados financieros generen más bien es un riesgo. No es favorable, ¿cierto?, para las personas que ya tienen la calidad de pensionados. ¿Por qué? Porque el desfinanciamiento a largo plazo de estos pensionados, pues es una cosa que se puede generar y lo que puede darse es que muchas personas queden sin la posibilidad de recibir su mesada pensional. En ese sentido, se integra entonces a esta normatividad la transición de estas personas que ya ostentan la calidad de pensionados y están siendo administrados por los fondos de pensiones, que pasen a Colpensiones. Colpensiones siendo la administradora de fondos de pensiones del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos a coger el fondo que está en una administradora privada, lo vamos a pasar a Colpensiones para que Colpensiones simplemente empiece a administrar esa cuenta. Esa administración de la cuenta va a ser, en caso de que no sea posible contratar con una aseguradora, una renta vitalicia inmediata, ¿no? Entonces, ¿a quién protege esta modalidad? Específicamente a las personas que son pensionados y que son pensionados con un rango del salario mínimo o cercano al salario mínimo, porque son los que tienen un fondo mucho más pequeño. Entonces, si a ellos o sobre su fondo
recae una disminución, pues se va a ver la imposibilidad de pagarles la mensualidad como la ley lo dispone. Finalmente, me queda por decirles, comentarles que en el traslado de estos fondos de las personas ya pensionadas para la administración de Colpensiones, se tendrán en cuenta solamente las semanas cotizadas y no los valores. Entendido eso como que como se va a cotizar solamente el 3%, que son situaciones que atienden a la administración del fondo, no se van a tener los valores que obviamente no se cotizaron. Esperamos haber generado un entendimiento respecto a este decreto 558. Les agradezco por por haberme permitido explicarles esta normatividad y cualquier situación. Saben que nosotros, CML Lawyers, estamos dispuestos y estamos atentos para cualquier asesoría o representación jurídica que ustedes lleguen a requerir. Les agradezco por el tiempo que me destinaron. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Estas cuentas estarán dispuestas en la descripción de este video. Les agradezco mucho. Bendiciones para todos.